Desde hace algunos años, algunas películas han sido tan exitosas que han convertido esas historias en videojuegos. Pirata del Caribe es una de estas. La mayoría de nosotros, o casi todos, conocemos esta icónica saga de Disney. Bueno, pues Disney Interactive Studios y Eurocom Entertainment Software decidieron poner en desarrollo los videojuegos del tan afamado Capitán Jack Sparrow, Pirata del Caribe en el fin del mundo. Lanzado en mayo del 2007, nos cuenta la misma historia con algunas pequeñas variaciones de la película con el mismo nombre. Esta sería la tercera entrega de las secuelas Pirata del Caribe para la PlayStation 2. Básicamente es un juego de aventura, donde tomaremos el control de los protagonistas de esta entrega. Les recomiendo ver las películas antes que jugar el videojuego, ya que en estas explican muchas cosas que en el mismo juego quedan al aire y no tienen ningún tipo de explicación. Sin tanto pedo, es momento de encender su consola y tomar el control. Bienvenidos a su casa del gaming. Esto es Unión Joystick. Comenzamos. Iniciamos con el famoso, glorioso y único Capitán Jack Sparrow, el cual para variar está en una celda. Es cuando otro pirata vagabundo, el cual creo que es el padre de Jack, Edward Teague, el mismo que le advierte al prota que ya casi amanece y para evitar la ejecución debemos escapar. Así que debemos seguirlo, ya que este pordiosero cuenta con un plan. Así que nos da una espada y salimos de esa celda. Rompiendo objetos en los mapas podremos encontrar algunas cosas útiles. Abrázame güey, ándale, abrázame güey, dame un abracito güey. Esta parte es básicamente un tutorial para enseñarnos los movimientos básicos del juego, aparte de pelearnos con unos calvos malvados y liberar prisionero. No entiendo por qué Jack corre como si anduviera rosado. Hacemos la posición cangrejo esgrimista y madreamos a este verdugo. La pantalla de combate también nos muestra nuestra vitalidad y algunos objetos consumibles. El combate se siente algo ortopédico, pero es comprensible, ya que es un juego de aventura basado en piratas, así que no contamos con superpoderes ni nada parecido. Así que teniendo eso en cuenta, me gusta poder bloquear algunos ataques enemigos y al menos tener unos cuantos combos para atacar. Contamos con escenas interactivas donde deberemos presionar los botones que aparecen en pantalla para realizar ciertas acciones y poder obtener un bonus, pero yo como estoy bien imbécil, pues no tengo ninguna, así que pasemos de largo. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. También algunas misiones secundarias como esta de liberar prisioneros, las cuales no sé cómo activarlas, pero pues ahí están. Llegamos a una especie de bodega donde deberemos enfrentar a una especie de jefe, ya que tiene más vida que los demás perros. Lo agarramos a espadazos y le robamos una especie de plano de una llave. Volamos una puerta con un barril de pólvora y nos encontramos de nuevo con el pirata Edward Teague, el cual nos dice que debemos subir hacia Port Royal para buscar a un pirata, y nos da tremenda patada en el fundillo para lanzarnos al mar encima de un ataúd. Remando un poco abordamos el Perla Negra y aquí nos topamos con Bootstrap Bill Turner, el padre de William Turner y perteneciente a la tripulación de David Jones, el cual nos informa que el holandés está atrás de nosotros, así que deberemos de buscar tierra lo más rápido posible. Al finalizar cada misión tenemos la pantalla de resultados donde podremos ver desde cuántos enemigos derrotamos hasta cuántas misiones secundarias y tesoros logramos conseguir. Ahora podemos ver a Will Turner llegando a la isla de los Pegostos. Por cierto, qué nombre tan más horrible. Y aquí se encuentra con nuestro querido capitán, el cual está colgado como si lo estuvieran cocinando y al liberarlo se quema la cola. Pero no todo es diversión, perrillo, ya que nos emboscan los aldeanos estos hediondos. Al derrotarlos a todos, Will se pone a dar vueltas como loco. ¡Verga! ¡No le apagué los frijoles! Nos abrimos paso derrotando a la fauna del lugar hasta llegado a un puente. Por poco nos mandan con San Pedro, ya que estos güeyes lo cortan y de milagro no hacemos la morición. Nos tiramos por una tirolina y al fin nos encontramos con Jack, el cual nos ayudará a derrotar a esta vieja mugrosa. Debemos esquivar sus ataques cerca de este caldero para que cuando caiga dentro Jack le ponga unos cocazos. Intentamos subir por otro puente mientras los tribeños nos arrojan lanzas, así que Jack y Will saltan hacia una plataforma, la cual se rompe y nos manda a un río, y esta plataforma ahora no servirá de balsa. Olvidé comentar que Jack cayó de pie y rompió esta madre, así que todo el camino estará ahí atorado diciendo tonterías para no aburrirnos. En el final del río nos topamos con una cascada y abajo de esta misma por poco y se nos va a otro mundo este cabrón. Ahora ambos piratas de nuevo arriban al Perla Negra y Jack le dice a Will que se dirigen a Port Royal a buscar a la tía Dalma y a reunir a los señores piratas. Llegamos a Port Royal mientras Will le dice a Jack que este lugar no es muy seguro con el oficial Beckett por ahí rondando, pero Jack todo vale madre le responde que a él se la pelan o alguna pendejada así. La patada en las bolas de a gratis, pero bueno. Aquí podremos aceptar algunos encargos secundarios de parte de los ciudadanos, pero eso nos vale miembro, así que encontramos a la tía Mugres, digo, la tía Dalma, sí, la cual nos dice que el dibujo de la llave que tomamos en el primer nivel abre el cofre de la muerte, el cual contiene el corazón de David Jones, y quien posea el corazón tendrá control sobre el holandés errante. También nos confirma que uno de los señores piratas, que se hace llamar Chaval, se encuentra aquí en Port Royal, y tendremos que hacer algunas tareas para poder liberar a este señor pirata, así que después de liberar a algunos prisioneros y hacer un desmadre, logramos liberar al pirata,
pero ahora toca escapar de este lugar. Pero en nuestro escape nos encontramos con el gobernador, el padre de Elizabeth, el cual nos dice que Lord Beckett la declaró una pirata por habernos ayudado, y esta se fue a Tortuga a buscar a Will, así que Jack promete buscar a ambos, pero antes tenemos que aguantar los enemigos que nos atacarán. Mientras a la distancia el Perla Negra dispara sus cañones para abrirnos paso hasta poder llegar a la parte más alta y con la ayuda de una cuerda arribar a nuestro barco. Después de navegar un rato, Will dice poder ver al holandés volador a lo lejos, y Jack le dice que no, que el holandés es muy grande y está lleno de algas, moluscos y monstruos y caca. Pero de repente, huevos perro, el holandés sale de las profundidades. Jack le dice a Will que el capitán David Jones tiene una llave en su pecho, la cual es necesaria para poder controlarlo. Will le responde que está pendejo y que cuál sería la forma para poder detener a la tripulación del pulpo ese culero, y Jack, como solo él sabe, le responde que no tiene ni la más mínima perra idea. Así que es momento de pelear contra los hombres pescado, pero aguas, porque si te apendeja le dan unos piquetes al Will Turner, básicamente como cualquier colonia del mi México querido. Debemos de evitar que los mariscos se le acerquen a Will, para que llegado a un punto, él pueda saltar al holandés, y ahora tomamos el control del perro este, con el cual vamos partiéndole la madre a todos los pescados. Estos prisioneros están todos pendejos, antes de liberarlos tienen que decir alguna tontería en vez de inmediatamente irse. Ahora entiendo por qué estaban aquí encerrados. Le partimos la pinche jeta al soldado Anguila y llegamos al camarote del capitán, donde podemos tomar la llave del cofre, y es aquí donde Will se encuentra con su padre, Bootstrap Bill, el cual pensó que estaba moricionado o simplemente lo abandonó cuando fue por cigarros. William le dice a su padre que vaya con él, pero Bootstrap se niega, ya que aunque quisiera hacerlo, tiene que cumplir su condena con David Jones, así que antes de irnos prometemos volver por él. Así que comenzamos nuestro escape de este barco haciendo cosas bien pinches innecesarias, pero bueno, al menos volvemos al Perla, donde Will le dice a Jack que tiene la llave y Sparrow le responde: tu mamá, güey. No dijo eso, pero me hubiera hecho mucha gracia. Arribamos al puerto de Tortuga, donde Will pregunta si cree que encontremos a Elizabeth en ese lugar, pero a Jack se la pela eso y él solo quiere buscar a los señores pirata. ¡Ja! ¡Qué buen madrazo le acomodaron a este güey! Conseguimos encontrar a un señor pirata, pero un viejo hediondo no nos deja hablar con él, así que de forma pacífica les tiramos un candelabro encima. Ahora tenemos que derrotar muchos piratas, el problema es que el señor piratonto sigue huyendo. Ya parenle, tanto madrazo me van a dejar tarado. Nada más salir de esa especie de mansión nos topamos con Ching, otra señora pirata, a la cual al parecer nada le caemos muy bien, así que nos avienta a pelear como si fuéramos perros contra este pinche barrigón llamado Eduardo. Así que nos damos de sablazos piratas con el viejo panzón. Al derrotarlo la señora esa cara blanca nos dice algo, pero ya me estaba comiendo unos doritos y no le puse atención. Nos topamos al voyeur de Will, el cual encuentra a Elizabeth dándose un trompo con unos piratas, así que procedemos a ayudarla. Pero al parecer hicimos demasiado desmadre, así que ahora toca largarnos de este lugar antes de que todos los piratas nos echen un montón. Así que nos agarramos a madrazos a todo mundo hasta llegar al Perla. Jack dice que algo le pasa a su brújula, mientras tanto observamos que el viejo borracho que nos ayudó en la cantina era nada más nada menos que el Comodoro Norrington, al cual le decimos que siempre tenemos un lugar para un perro nuevo en nuestro barco. Enseguida de esto embarcamos en una pequeña isla donde, según la brújula del Capitán Sparrow, dice que el cofre se encuentra aquí en alguna parte, así que no avanzamos pegándole en su madre a todos los mariscos hasta toparnos de nuevo con el grupo. Jack intenta abrir el cofre, pero Will lo intenta traicionar diciéndole que él tiene la llave. Mientras este par de pendejos están alegando, el ratero del Norrington se va corriendo con el cofre, mientras Elizabeth pone cara de güey, chale, ¿para qué me metieron a mí en este juego caca? Y ahora toca ponerle unas patadas en las nalgas al Comodoro Norrington mientras esta rueda gigante va avanzando. Llegamos hasta una raíz donde la rueda se detiene y salimos volando, pero al menos Jack le confirma a Will que tiene el corazón, así que es momento de largarse de aquí. Cuando creíamos tener todo bajo control, aparece el holandés de David Jones. Jack se pone a hacer sus pendejadas y sin querer tira el frasco donde estaba el corazón, pero al buscarlo entre la arena, este no está, así que Norrington logró robarlo, pero de momento hay que enfrentar de nuevo a la tripulación maldita. El problema no son los peces, es que ahora Jones invocó al Kraken, así que controlando a Will debemos defender a este piratilla tarado para que no se lo coma el Kraken. Este pirata cargará el cañón y nosotros deberemos de disparar al Kraken justo cuando abra la boca. Cuando le hacemos suficiente daño, este destruye el piso y caemos justo donde deberemos de quitar su tentáculo de la polea, con la cual sacaremos todos los barriles de pólvora del barco, y Jack le dispara haciéndolos explotar. Elizabeth engaña con un beso a Jack para así poder atarlo al barco y que de esta manera ellos puedan huir y el Kraken se lleve lo que vino a buscar, al capitán Jack Sparrow. Cambiando de escenario, Norrington le entrega el corazón de David Jones al oficial Beckett, el cual le dice que con esto ha cambiado el curso de la historia. Pinche viejo pendejo. Elizabeth y Will se encuentran con la tía Dalma. Elizabeth dice que le gustaría ayudar a salvar a Jack Sparrow del casillero de David Jones, mientras la señora esta malvibrosa le dice que no sea pinche hipócrita, porque ella fue quien mandó a Jack a ese lugar. Y es verdad, no tienen otra opción para salvar a todos, así que para ayudar a Jack necesitarán un capitán. Así que la tía Dalma trajo de vuelta al mismísimo Capitán Barbosa del infierno, el cual le dice que van a necesitar un mapa y este se encuentra en Singapur.
Así que llegando a este lugar, nuestros protas exigen una audiencia con el señor pirata Xiao Feng, el cual encontraremos un poco más adelante. Este pinche viejo pelón nos dice que él prefiere a Jack Sparrow allá con Diosito, así que lo intentamos disuadir dándole en su madre a todos los mugrosos que nos manda. Incluso le ponemos una chinga a estas pinches Chun-Li de Tepito. Will le dice a Xiao Feng que le ofrecerá venganza contra Jack Sparrow si este nos da la carta de navegación, así que el pelón con suelas de hule nos la entrega, y Will le dice que nos vea en el cónclave para cumplir su parte del trato. No tengo ni la más mínima perra idea de qué es eso, pero bueno. Ahora toca romper un puente con unos cohetes ultra ojetes que se ven horribles. Y tenemos que evitar que estos mongolos exploten los barriles de pólvora. Ahí estás bien, güey. No, tú échale ganas, no te vas a cansar. Corremos hacia el barco mientras Barbosa se enoja porque no le dicen capitán. Che, vato delicado. Will le pregunta a Barbosa si está seguro si esa es la dirección correcta de Jack y el casillero de Davy Jones. Barbosa le dice, sí, güey, a huevo. Y luego se caen en un super mega hoyote en medio del mar. Aparecen en una especie de playa infinita donde el capitán Barbosa les dice que esperen ahí. Él irá en busca de su querido Jack Sparrow. Mientras tía Dalma le advierte que en ese lugar hay muchas criaturas que ahí habitan, pero Barbosa le responde que a él le vale pito. La neta. Qué mala vibra traes, maestro. Así que al fin entramos al casillero de Davy Jones y podemos ver al Kraken ahí todo morido. Y eso es porque Beckett le ordena a Davy Jones que se deshaga de él, ya que este cuenta con su corazón, pues a la cara de pulpo no le queda otra más que obedecer. Nos abrimos paso por este vertedero de barcos ayudados por unos cangrejitos PNG, hasta que damos con Jack Sparrow, el cual para variar solo está ahí sin hacer nada. Los cangrejos comienzan a mover el barco, así que subimos a este. Aquí arriba debemos de defender a Barbosa de los esqueletos de arena esos jodidos, hasta que al fin todo el grupo está unido de nuevo. Tía Dalma nos dice que otro señor pirata se encuentra en este infierno. No sé cómo madre le hacen para llegar a estos lugares. Magia, supongo. Así que nuestro querido capitán se dispone a rescatarlo. Así que nos ponemos en marcha a través de esta cueva que no sé de dónde salió. Rescatamos a este mandingo y volvemos al barco. Aquí la tía Dalma nos dice que la manera de derrotar a Davy Jones es apuñalar su corazón, y quien lo haga se convertirá en el nuevo capitán del holandés errante. Pero por ahora hay que salir de aquí. Así que Jack se pone a correr de un lado a otro en el barco para así poder darle la vuelta y volver al mundo real. Pinches ideas sacadas del mismísimo Averno. El juego tiene muchísimos sinsentidos y cosas que no explica para nada, así que forzosamente habría que ver la película antes de jugar el juego para poder entender cada detalle. De nuevo nos emboscan los enemigos, pero esta vez es la tripulación de Xiao Feng, así que ahora tenemos que luchar contra un montón de pelones cabrones, hasta que al fin se digna aparecer el mismísimo pelón en su moto, y este le dice a Will que es momento de que pague su deuda con él y le entregue a Jack, a lo cual Jack obviamente se saca de onda, y al mismo tiempo Xiao Feng, pensando que Elizabeth es Calypso, le pide que vaya con él, y esta con unos huevotes le responde que primero hay que partirnos todita la madre. Si el calvo gana, Elizabeth se unirá a él y a su tripulación, pero si él pierde, entonces tendrá que dejar libre a la tripulación del Perla, y este perro dice que Simón, pero que agregará un pequeño punto, ya que si la güera pierde la tripulación del Perla se tendrá que ir con este bigotón, así que esta chica con mínima experiencia en combate y sin conocimiento de su oponente le para una chinga al pelón que lleva años peleándose. Ya saben, cosas mágicas que hace Disney, pero por un pacto que ellos tenían antes, Elizabeth debe quedarse, pero el Perla es libre. Yo no entiendo nada. Yo tampoco, Patricio, pero sigamos. Corte B, bombardeando el barco de estos alopésicos, y el capitán Xiao Feng es atravesado por una estaca de madera, así que creyendo que Elizabeth es la diosa Calypso, le deja el mando de la tripulación y le da una de sus piezas de 8, con la cual esta mujer se vuelve una señora de los piratas. Paréntesis, las piezas de 8 son efectivamente 8 objetos, los cuales portan cada uno de los señores piratas. Estos mismos al juntarse podrán liberar a la diosa Calypso de su cuerpo mortal. Salimos de la cabina del capitán, nos dan un cañonazo y ahora toca aguantar las oleadas interminables de pescados, escondiéndonos en esta esquinita tras cada ataque del holandés errante. Así como unas 300 veces hasta que de nuevo un cañonazo nos lanza a la bodega del barco. Esta pinche güerota es de fierro. Y aquí abajo igual un montón de enemigos, otra sala, otro montón de enemigos y bueno, así hasta salir de aquí. Y tanto pedo para que al salir de nuevo a la cubierta del barco Davy Jones nos diga que si nos rendimos y nosotros le decimos que sí. O sea, pinche nivel completamente sin sentido y horrible. Al fin hemos llegado a la ciudad donde tendrá lugar la corte de los señores piratas. De nuevo nos encontramos con el pordiosero de Edward Teague, el cual nos dice que los señores piratas están desaparecidos y tendremos que buscarlos, pero hay que tener cuidado ya que la tripulación de Lord Beckett se infiltró en este lugar. Obviamente es el pretexto para poner montones de enemigos a lo puro tarado. Le preguntamos a un viejo mugroso si ha visto a un señor pirata y ese nos dice que sí, pero que no está disponible. Eso me vale purititita madre, dice Jack. Así que el mugroso este se enoja y no me dejó más opción que agarrarlo a putazos. Y a la entrada de este lugar resulta que el Capitán Amand sí estaba disponible, solo estaba con unos tequilitas encima.
Y ahora tenemos que hacer de niñera, poniéndole piso a este alcohólico para que no se vaya a caer al agua y se ahogue, y así poder llevarlo hasta la corte. Y al siguiente que debemos rescatar es este bigotón, el cual está atado y deberemos de tirar los barriles de pólvora antes de que estos exploten y nos manden a todos con San Pedro. Al rescatar a estos dos payasos, ahora sí Jack también entra con todos los demás. Ahora controlando a Barbosa, pues es lo mismo, moderemos un chingo de perros inútiles y llegamos a la corte. Así que ahora da comienzo a la reunión de los señores pirata, la cual terminó más rápido que lo que yo escribí esta parte del guión. Todos se presentan, Jack propone a Elizabeth como reina de los piratas y todos le aplauden. Tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ. Saliendo de la junta esa pedorra, todos saben que se les viene un problema grande entre manos, así que la reina pirata le declara la guerra a Beckett y al holandés errante. Así que encima del Perla, Barbosa comienza a decir las palabras necesarias para liberar a Calypso y que ésta desate su furia encima de aquellos que la encerraron en ese cuerpo. Un brillo terrible me deja ciego y un agujero enorme se abre en el mar, donde da comienzo la batalla contra Davy Jones y el holandés errante, la cual quiero decir que es una completísima cagada. Pero de verdad, es asquerosísima. Salen una infinidad de enemigos, caen rayos en todas partes. Cuando nos movemos al holandés tenemos que defender a unos NPCs completamente inútiles para la trama, que por cierto, si se mueren, nos mandan a la chingada y empezamos desde el principio. Nos atacan unos tornados, unos pinches mini tornados que pegan como padrastro borracho. Al terminar la misión controlamos a Will Turner, el cual se enfrenta en un cara a cara contra Davy Jones. Después de unos espadazos vemos como Jack está escapando con el cofre que contiene el corazón. Así que Jones comienza a batallar contra Jack Sparrow para quitarle el cofre, pero una parte este se abre y su corazón sale volando. Jack lo recupera y de nuevo Will comienza el combate contra David. Este mismo es atravesado, pero a Will todo pendejo se le olvidó que Davy Jones no tiene corazón, así que este procede a hacerle la clavación de su espada, a lo que Jack procede a lanzar el corazón a William para que se lo atraviese y así poder derrotar finalmente al capitán Davy Jones, el cual solo se cae y ya. Pinche final horrible para el cara de pulpo. Y ahora el barco del perro se debe que nos comienza a atacar, así que tendremos que dispararle unos ganchos para así acercar el barco de este güey y darle en su madre. Cuando este perro cree que tiene la victoria porque llegó Jones a hacerle el paro, y huevos que le disparan a él, ya que el holandés errante es controlado por el mismísimo William Turner, el cual dice que cumplirá su deber como el nuevo capitán del holandés y que después volverá por su chuleta. Barbosa de nuevo vuelve a traicionar a Jack, amotinándose y arrojándolo al mar con un mísero barco y unas cartas de navegación, las cuales marcan una X. El tiempo pasó y Jack de pronto se topa con un gran navío y un sujeto que no sé quién rayos es, lo reconoce. Y bueno, es así como termina esta gran aventura con los créditos del juego y esa canción tan épica de fondo. A ver, siendo completamente honesto, el juego no es malo. ¡Es una mierda! No, ya en serio. El juego es repetitivo, muy repetitivo. Muy repetitivo. Las misiones son siempre las mismas. Solo tenemos una mísera espada la cual no cambia nunca y unos objetos arrojadizos y ya. Conforme el gameplay avanza no hay nada diferente, solo es monótono y comienza a aburrir en cierta parte, ya que no hay nada nuevo. Si bien el agregado de poder usar otros personajes podría ser algo fresco, la verdad es que no, ya que es el mismo modelo, con pequeñas variaciones en sus ataques, pero en esencia es lo mismo. No lo catalogo como un juego horrible basado en una película, tomando en cuenta que hace lo posible por seguir la historia de la película, está bien, pero como juego de aventura es bastante malito. Tenía una buena historia con buenos personajes, excepto Elizabeth, es el personaje más tremendamente forzado y metido a huevo. Buena historia, buenos personajes, excelente banda sonora, gran variedad de mapas, pero una pésima ejecución. En algunas partes me entretuve, pero la mayor parte del juego fue algo medio aburrido. No es un asco de juego, pero tampoco está infravalorado, está donde debería de estar. Bueno, gracias a todos los que llegaron hasta este punto, se les agradece de todo corazón. Y ya saben, apóyenme con un like, suscribiéndose, compartiendo y activando la campanita para que estos videos lleguen a más personas y YouTube me pueda recomendar. Sin más por el momento, gente, esto fue Unión Joystick. Nos veremos de nuevo cuando encendamos nuestra consola y tomemos el control. Hasta otra, gente, bye.